más adorarte, dar mi vida si es posible por servirte. Quiero ser un instrumento, enamorarme. Amarte a pesar de mis angustias, conocerte. Y aunque sienta que estás lejos, quiero amarte. Aún en medio de la duda, todo darte. Quiero amarte. No hay deseo más profundo en mi vida. Quiero darlo todo solo por tenerte y sentir que estás conmigo para siempre. Quiero verte, quiero contemplar tu rostro y no alejarme, aun cuando mi fe no pueda sostenerme. Aún así, Señor Jesús, yo quiero amarte. Deshacerme para siempre entre tus brazos. Quiero olvidarme de todo y adorarte. Y en medio de tanto amor, yo solo quiero amar. Entonces Pedro mismo está diciendo que el bautismo lo que hace es que refleja, enseña, muestra que hemos sido perdonados. Pero la inmundicia de la carne, el pecado en sí, no lo puede quitar el bautismo. Ya el pecado ha sido quitado cuando yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Por eso Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 4 de Hebreos, vamos a ver algo especial, algo importante que nos va a hacer entender perfectamente cómo es el que el pecado puede ser sacado del alma. Ahí la Biblia dice que el agua, en todos los textos que hemos leído hasta ahora, sencillamente simboliza la palabra de Dios que sí penetra hasta el alma. Si la Biblia nos puede enseñar que la palabra de Dios penetra y entra en el alma de los seres humanos, entonces la Biblia nos estaría enseñando que es la palabra de Dios la que tiene el poder de limpiar al hombre de sus pecados y sacarlo a una nueva vida en Cristo Jesús. Y justamente en Hebreos capítulo 12, quiero que venga conmigo para que lo leamos, en el capítulo 4, de Hebreos, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Esto es lo que quiero yo que usted escuche. Dice el escritor de los Hebreos que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oiga eso, si penetra hasta partir el alma y el espíritu, entonces cuando Jesús dijo, el que no naciere de agua, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es, el que no nace de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que no nace de la palabra no puede entrar en el reino de los cielos, porque entonces la palabra no ha hecho el trabajo de Dios en su vida, y entonces sí el pecado está sobre él. Pero cuando nace de la palabra, es cuando usted la escuchó, es cuando usted la creyó, es cuando usted comienza a ponerla en práctica. Y esa palabra penetra entonces a su alma, que es la parte donde está el pecado de los seres humanos, y puede arrancar la mancha del pecado de todo ser humano por el poder de la palabra. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, dice acá, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora entendemos cuando el Señor Jesucristo dijo, el que no nace del agua no puede entrar en el reino de los cielos. Estaba diciendo el que no nace de la palabra, el que no es liberado por la palabra, el que no es limpiado por la palabra. En otras formas de decirlo, él está diciendo, así como el agua en el mundo material tiene el poder de limpiar las cosas, así la palabra de Dios en el mundo espiritual, en la vida de los seres humanos, tiene el poder también de limpiar y arrancar el pecado que lleva al hombre cautivo
para que Satanás haga con su vida lo que quiere, lo que ha querido. La Biblia dice que el diablo no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso sucede a través del poder y el milagro de la palabra que se recibe, que penetra, que entra y que rompe el poder del pecado. Ahora escuche bien esto. El agua, dice la palabra de Dios, el agua de que habló Jesús es justamente la palabra que limpia, que purifica al hombre del pecado. Si la Biblia nos puede mostrar que Jesús se enseñó que la palabra de Dios tiene poder para limpiar y limpia, entonces eso aclararía completamente el hecho de que cuando el Señor Jesucristo dijo, el que no nace del agua no puede entrar, estaba ciertamente diciendo, el que no nace de la palabra no puede entrar en el reino de los cielos. Cualquier otra enseñanza está fuera de los parámetros, de la norma, de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Cualquier otra enseñanza que tenga que ver con bautismo en agua para perdón de los pecados, con bautismo en agua, una fórmula bautismal que jamás el Señor Jesucristo dio, y eso lo vamos a ver más adelante en este estudio. Es un concepto, es una doctrina amañada y no tiene ningún paralelo, no tiene ninguna forma de conexión bíblica con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Quiero que venga conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y escuche lo que dijo el Señor. Desde el versículo 1 Jesús habló y dijo de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí viene lo bueno de lo que estoy enseñando, el versículo 3. Jesús le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Entonces el propio Señor Jesucristo ahora está interpretando lo de nacer del agua. Él está diciendo que lo que limpia al hombre, lo que limpia el pecado, lo que penetra al alma, lo que saca la mancha del pecado, transforma y cambia a los seres humanos, es el poder, porque ahí sí hay un poder extraordinario, el poder de la palabra del Señor. Por eso Él le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios, pero no por agua material, sino por la palabra que os he hablado. Y esta enseñanza fue desarrollada también por los apóstoles. Ahora en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, también escuchamos donde el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, orando al Padre. Él le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otra forma de decir, Él está diciendo, la palabra de Dios santifica, o sea, limpia a los seres humanos. Miren lo que el apóstol San Pablo enseñó entonces con relación a esto a la iglesia de los Efesios. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 26, él dice que el Señor murió por la iglesia, pero añade acá, para santificarla, dice en el versículo 26. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ahora te dice de qué agua está hablando. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, que el lavamiento del agua que la iglesia recibe es a través o por medio de la palabra. Por eso Pablo usa la frase agua para al mismo tiempo simbolizar que esa agua de que él está hablando, que limpia y purifica, es la palabra del Señor. Entonces él enseñó a la iglesia esa verdad. Él enseña a la iglesia, tenemos que ser santificados, tenemos que ser como iglesia purificados, dejar que Dios comience un trabajo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, pero usando la herramienta de la palabra que tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Y esta enseñanza, amigo que me escucha, hermano que me escucha, no es algo nuevo. Ya el Antiguo Testamento y los hombres en el Antiguo Testamento entendían y conocían perfectamente que era el poder de la palabra la que podía cambiar, limpiar, transformar y desarrollar al hombre en un carácter, en una dimensión totalmente nueva y diferente. Por ejemplo, en el Salmo 119 se habla a los jóvenes y la Biblia dice acá, y cito el Salmo 119, el versículo 9, donde se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Imagínense. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista responde, dice, con guardar tu palabra. En otras palabras está diciendo, la palabra es la que puede cambiar, la que puede limpiar, la que puede perdonar, la que puede transformar. Ellos entendían
ellos comprendían, ellos sabían el proceso perfectamente bien del cambio, de la limpieza, de la purificación en la vida del ser humano a través o por medio de la palabra del Señor. Entonces concluimos de la siguiente manera, concluimos hasta aquí de la siguiente manera y decimos esto: el bautismo en agua no es necesario para la salvación, jamás. Jamás. Toda iglesia que predique que el bautismo en agua es importante o es necesario o se necesita o es parte del plan o el programa de Dios para la salvación, está mintiendo y está enseñando muy mal la Sagrada Escritura. No importa lo que aleguen, lo que saquen, o sea, la Biblia hay que interpretarla y hay que dejar que la Biblia sea su propio intérprete, pero interpretando correctamente bien los pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero toda iglesia que diga que el bautismo en agua es parte de la salvación está mintiendo y está enseñando una falsa doctrina, un concepto herético que no puede ser apoyado jamás por las Sagradas Escrituras. Así que nosotros concluimos, yo puedo enseñarle, decirle en este momento, a través de esta palabra, que el bautismo en agua no es necesario para la salvación, pero dice la Biblia que es necesario para cumplirlo todo u obedecerlo todo. Eso es otra cosa muy distinta. Si queremos hacerlo todo correctamente bien, entonces entramos en ese plan porque el Señor ordenó. El Señor dijo que había que, aleluya, ser bautizado en agua. Eso tiene su lugar, eso tiene su temática, eso tiene su razón de ser, pero jamás es para que la persona reciba el perdón de los pecados o la persona, aleluya, reciba la salvación de su alma. Entonces en Mateo capítulo 3, Cristo el Señor nos habla de esto porque Él da ejemplo con su propio bautismo, pero jamás vamos a entender que Jesús necesitaba bautizarse para ser salvo. De igual manera la iglesia, Jesús enseñó ahí por qué necesitamos el bautismo. Miren el capítulo 3 de Mateo. En el versículo 13 nos dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice más, Juan se lo ponía diciendo, Juan le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces esa es la razón y el por qué las personas tienen que ser bautizados. Me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. Me bautizo para que se vea lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque antes de ser bautizado, la persona tiene que creer en el mensaje del Evangelio y en el Señor Jesucristo. Nadie se bautizaría si no cree primero en la palabra del Señor. Nadie se bautizaría sin haber escuchado primero el mensaje del Evangelio y haber aceptado a Jesús como su suficiente Salvador. En el momento que escuchó el mensaje de Dios, en el momento que su corazón creyó al Señor, creyó a la palabra, se arrepintió y entregó su vida al Señor, en ese instante la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces se bautiza el cristiano porque es salvo y no jamás para ser salvo. Yo voy a quedar hasta aquí en este instante. Voy a dejarlo, como quien dice, aquí de este tamaño, para en un próximo video seguir desarrollando el tema del nacer de nuevo o el bautismo en agua de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga ricamente.